La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, como todos los días de lunes a viernes. Aquí estamos transmitiendo para ustedes con mucho cariño y mucho aprecio para mis hermanas y mis hermanos que se encuentran ya en sintonía en diferentes lugares. Les doy gracias a Dios porque sé que cada día tenemos el honor, el privilegio de alimentarnos con la palabra de Dios. Así Jesús nos estableció que su palabra es alimento. Y el alimento es para el hombre espiritual, aquel hombre que nació de nuevo, el hombre que tiene vida en su espíritu. Así que siempre podemos estar hablando del hombre interior, como lo hacía el apóstol Pablo. Dice en uno de los versículos que estaba leyendo hoy en Romanos capítulo 7, versículo 22, dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En el hombre interior, y la ley en que se deleitaba él era la ley de la fe. La ley de la fe es la ley que determina el conocimiento que sale de la palabra de la boca de Dios, que es la palabra de Dios. Porque de la palabra de Dios, dice la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, para que la palabra de Dios venga a nosotros, tenemos que tener certeza de que tenemos vida nueva en Cristo. Si una persona aprende lo que la Biblia dice sin tener a Cristo como el Señor de su vida, adquiere conocimiento bíblico. Pero el hombre o la mujer que nace de nuevo realmente tiene convicción de que ha nacido de nuevo y que el Espíritu Santo le ha dado testimonio de que ahora él tiene vida o ella tiene vida en el Espíritu. Esa persona ya tiene una naturaleza divina en su vida, tiene vida nueva, tiene una vida espiritual que nació de Dios, que nació de lo alto. Y muchas veces cuando estoy yo hablando del hombre interior, pues muchas personas como que se ponen a pensar o se ponen a poner en tela de juicio lo que estoy hablando, porque se ignora la importancia de separar lo que es el conocimiento mental, sensorial, y lo que es revelado al espíritu del hombre. En el espíritu del hombre, el que nace de Dios, ya viene facultado por Dios, ya viene habilitado por Dios para creer con el corazón. Porque así inicia su vida en Cristo. Y ese hombre interior que comienza a recibir la palabra, a creer la palabra, la está poniendo en su espíritu. Y la Biblia eso nos ha enseñado que eso es el rema, o lo que se revela al hombre interior.
Ahora, existe en el hombre interior la verdad de Dios y también existe el conocimiento de la palabra de Dios en nuestra alma, en nuestra, por decir, en nuestra memoria del hombre físicamente hablando. Porque grabamos la información, es una grabadora en el cerebro, tenemos una grabadora maravillosa que es el sistema del cerebro, tiene facultades diversos. Es una computadora que controla todo el cuerpo, controla el sistema nervioso, que prácticamente es el centro de inteligencia del ser humano. Y el hombre tiene dos departamentos en el hombre exterior, en el cuerpo físico, que es el consciente y el subconsciente del hombre, ¿no? Por eso la Escritura dice: renovaos vuestras almas, renueva el alma, no la mente, el alma, porque en el alma tienes el subconsciente que tiene los archivos guardados de toda información que niega el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes que tenemos una mente, una mentalidad, una memoria, un consciente, un subconsciente, todo eso pertenece al hombre exterior, en la cabeza. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia que seguíamos la corriente de este mundo, seguíamos el espíritu de desobediencia que controla ahorita al mundo de pecado, que son la influencia espiritual del diablo, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora ya no estamos muertos, ahora tenemos vida. Y separando el hombre espiritual y el hombre natural, nos afirma a nosotros cómo podemos nosotros mantenernos en el espíritu, como en Romanos 8, en el versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ahora, ¿qué quiere decir? Ahora está desconectado el poder que tenía el alma, la mente carnal, el subconsciente del hombre carnal, el consciente del hombre carnal, pertenecen al hombre natural. Y ahora dice, ya se desconecta y ahora está el control en el espíritu, en el nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, esa nueva criatura tiene el control. Ahora, para ser sinceros y entendamos que es la persona del Espíritu Santo el que debe de tener el control del espíritu nuestro. ¿Por qué? Porque ahora somos instruidos por Él, capacitados por Él, enseñados por Él y guiados a toda verdad por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no hace nada que no esté escrito en la palabra de Dios y no aconseja nada que niegue la palabra de Dios. Entonces sabemos que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿sí? Muertos en delitos y pecados, la carne y sus deseos mandaban, y el alma, lo que es el alma, la voluntad, la inteligencia, deseos, emociones, el sistema carnal obedecía completamente los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque es donde puede operar el diablo. ¿En dónde? En la carne, ¿sí? Aún existe que la carne nuestra tiene voluntad perversa de deseos que son muy malos. Y eso
lleva a las personas que son cristianas, que no tienen madurez espiritual, a que siempre estén peleando, y les han enseñado que es la guerra de la mente. Pero es guerra de la mente porque ellos no quieren, en su espíritu no quieren, pero su carne tiene el dominio. Tiene el dominio de ellos porque no han desarrollado un crecimiento espiritual. Cuando se desarrolla el crecimiento espiritual, cuando el hombre interior crece, mira la característica que tiene el hombre que crece espiritualmente hablando. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu Santo. Ahora, ¿se sigue usando el alma? Sí, pero ahora al servicio del Espíritu Santo. Los que son del Espíritu piensan, aunque en la Reina Valera lo evadieron, no pusieron piensan, más que cuando andas en la carne, sí piensan en las cosas de la carne. Eso sí dice. Pero cuando se trata de hablar del Espíritu, no dice, los que son del Espíritu, no dice piensan. Imitieron la palabra pensar, pero se supone que debería de decir piensan. Ahora, piensan en las cosas que son del Espíritu. ¿A cuáles son las cosas que son del Espíritu? Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida para los que la hallan. Nos vendieron la idea de que vivir el reino de Dios es muy difícil. No. Eso es totalmente una mentira. ¿Por qué? ¿Por qué es mentira? Porque yo he visto en la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo porque Él es nuestra fortaleza. Y permanecer en Él es permanecer en su verdad, en su palabra. Ahora, si Dios permite que algo me suceda o te suceda en este mundo, que haya sido por voluntad de Dios, no por negligencia mía, si algo sucede, ¿sí? Hoy voy a compartirte algo que está escrito en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos. O sea, ¿cómo puedo yo decir estoy en una prueba teniendo aquí un versículo que me dice por nada estéis afanosos? Cuando anda en la carne una persona y quiere culpar a la religión o al cristianismo que no tiene fundamento bíblico, dice que está en una prueba. Pero el hombre espiritual, el hombre que está serio con Dios y está viviendo guiado por el Espíritu Santo y está creciendo día a día, se está desarrollando el hombre interior, la persona que nació de aquí, que para eso requiere y necesita estar en un lugar correcto. No porque estás oyendo prédicas, el hombre interior está creciendo. No. Las predicaciones son motivaciones. Y las motivaciones normalmente se quedan en los sentidos, en los cinco, aquí en la capacidad intelectual. A mí me gustan las bonitas historias. O los testimonios, me gustan. Claro, ¿por qué? Porque son cosas que surgieron porque nacieron de Dios y se manifestaron cosas maravillosas. Pero ¿edificó mi vida espiritual? No, me motivó, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace crecer
a un niño? ¿Qué lo hace madurar un niño? Bueno, ¿qué hace una madre que realmente está interesada en la salud del niño? Desde que nace, alimentarlo con su propia, amamantándolo. ¿Sí? Por lo menos sabemos que científicamente lo mejor que hay para un niño es que la propia madre que lo dio a luz lo amamante, para que en ese alimento va incluido todo lo que el niño necesita para que sus primeros días de vida, físicamente hablando, esté desarrollando un potencial y sus defensas estén activas. Porque posteriormente va a empezar a comer cosas que no son sólidas, pero sí están entre medio de líquidas y sólidas. Son batidos que normalmente las mamás hacen de zanahoria molida, todas las verduras y el pollito, lentejas, y así empiezan las madres a proveerle alimentación sólido al bebé hasta que el niño vemos que tiene dientitos y luego el niño ya empieza a comer algo sólido. Posteriormente, lo mismo aquí en el reino espiritual. Desear como niños la leche no adulterada. Desead como niños, dice la palabra, la leche no adulterada. Entonces, cuando yo me estoy alimentando de la palabra de Dios, no tengo que envidiar a nadie ni competir con nadie. Yo ya tengo, cada quien ya tiene, el que es salvo ya tiene una posición maravillosa en la iglesia. No estoy hablando del lugar donde te congregas, estoy hablando del reino de nuestro Señor. Ya tienes tu posición, tienes un lugar. Ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso tienes que tomar las cosas tan en serio como lo que son. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes, escúchame bien lo que estás oyendo, escúchalo. Una vez que estás consciente de que ahora perteneces a un reino, tienes que seguir el protocolo de ese reino, las reglas de ese reino, las normas de ese reino. Llámale como tú quieras llamarle. Yo le llamo la obediencia al evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. La máxima autoridad del cielo y de la tierra es Dios. No es religión, es una realidad para que en esta tierra tú puedas vivir feliz, gobernando, reinando. Ahora, estaba hablando de una persona que atribuye sus problemas a que está pasando por pruebas. Y la Biblia nos dice a nosotros que el que ha crecido, el que ha aumentado crecimiento por fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra, ha crecido aquí adentro, viene a la Biblia y lee el capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Por nada estáis afanosos. Por nada. Entonces, ¿qué hacemos? Le arrancamos la hoja de Filipenses y el capítulo 4 de la Biblia. Si él dice, no. Y vemos ahorita que hay bastantes personas. Ayer me sorprendió un hombre de X lugar de Latinoamérica que tiene una iglesia bastante grande. Y se basan se están basando en un evangelio mental, carnal. O sea, la palabra la están aplicando con la capacidad intelectual. Y si de algo habló bastante, luchas, pruebas y sufrimientos. Pues claro. ¿Por qué? Porque no puedes vencer lo que pasa en la carne y desobedeces la palabra y vives consecuencias. Porque la fuerza viene en el espíritu. El poder está en el espíritu. Cuando el hombre, cuando Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder no es del cerebro, el poder es del hombre interior. Entonces, ese poder
se desarrolla y se activa cuando crees la palabra aquí adentro, en el hombre interior. Y eso es el objetivo de esta emisora. Dale y que dale a que el hombre y la mujer de Dios sepa que ahora tiene vida espiritual. ¿Y qué beneficio tengo saberlo? Bueno, el beneficio que tienes es que tú vas a decidir si vas a seguir en el sistema religioso o vas a seguir en el sistema del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida que te va a arrojar la vida que tú decidas. Yo prefiero quedarme en el espíritu y seguir creciendo espiritualmente, ¿sí? Y cada vez que se presente una situación, ayer se me presentó una situación a mí y vine a la palabra de Dios, a Filipenses 4, y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vengo a Dios y le digo: mira, Señor, tengo esta situación. Y sí, yo estuve viviendo una situación. Y fui a Dios y hablé con Él y le dije: mira, tengo esto. Y ahora, yo sé que Él sabe todo lo que tenemos todos. Pero aquí dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, sí es cierto, Dios sabe todo, pero aquí la instrucción es que tú lo presentes. Así de sencillo. Fui con Él y luego dice: con acción de gracias. Porque si tú vas con Dios a plantearle una situación que estás viviendo y le das las gracias porque Él te escuchó, y le das las gracias porque Él está interesado en que eso que estás pasando sea resuelto, no quiere que tú estés viviendo después de ahí una condición de sufrimiento. Él no quiere. ¿Por qué? Porque ahora Él agarró la situación en sus manos. ¿Sí? Vamos a suponer que este control que tengo aquí en mi mano sea el problema o la situación que estoy viviendo. Sí, para los que no me están viendo y me están siguiendo en radiofusora, tengo un control de una luz y lo estoy tomando como que físicamente ese es el problema. ¿Okay? Una vez que yo ya oré y agradecí a Dios para entregarle esa situación, ya Él lo tiene, yo ya no lo tengo. Y le doy gracias porque creo que Él no miente. Gracias, Señor. Una vez que le di las gracias, yo no tengo ya que hacer más que agradecerle, porque Él es un Dios fiel y verdadero, Él no miente. Pero vamos a continuar en el versículo 7, estoy leyendo Filipenses 4:7 para que aprenda a vivir en el Espíritu. Y la paz de Dios, una vez que tú entregaste la paz de Dios, fíjate, aparece la paz de Dios. ¿Qué hizo el problema que estabas viviendo? Pues te quitó la paz. Pero una vez que tú hablaste con Dios de la situación y le diste gracias, y la paz de Dios, fíjate bien, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que te quitaron la información de la mortificación cerebral y se establece la paz de Dios en acción. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué hacemos cuando estamos en un problema? Entendemos todas las consecuencias por esto, por aquello, y ahí le andamos dando tanta fórmula, buscándole solución al problema, pero con el cerebro casi se circuita el cerebro de tanto que estamos dándole vuelta al asunto. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Fíjese la función que tiene la paz. La paz tiene un power, un poder
que sobrepasa todo entendimiento y se establece. ¿En dónde, hermano? En tu espíritu. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y de repente tu sistema cerebral hasta rechina de que está soltando toda opresión. Porque la paz de Dios sobrepasa. Es un poder la paz. En tu entendimiento. Tal vez alguien diga, es el entendimiento del hombre espiritual. Bueno, puedes decir que es el entendimiento del hombre espiritual. Pero también es el entendimiento. La paz sobrepasa todo entendimiento del hombre carnal. Ahora, guardará vuestros corazones. ¿Dónde se perturba? Se perturba. Sentimos que Dios no nos oye, sentimos todo sentimiento, ¿no? Sentimos que Dios se alejó de nosotros, porque está pasando esto a mi esposa, porque mi hijo todavía no entiende, o porque el negocio, porque aquello, porque lo otro. Santo, ¿vamos bien o me devuelvo? Yo creo que vamos muy bien, ¿verdad? Yo sé que, mira, todos aquellos que tienen en su archivo el sufrimiento y las pruebas y las luchas, ahorita están conmigo disgustados, pero les voy a decir una cosa. Disfruten de estar disgustados, de veras. ¿Por qué? Está escrito y no quieres aceptar, porque en el subconsciente tuyo no te permite. Por eso tienes que renovar el alma. Renovar quiere decir, sácate la mentira por voluntad propia y establece la voluntad de Dios y créela con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca yo confieso, yo creo en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda mi corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Léalo en su casa unas 10 veces, 15 veces, hasta que se haga rema. Y eso no quiere decir que todos los que estamos creciendo espiritualmente no podemos pasar situaciones. Podemos pasarlas. Pero tenemos que analizarlo. ¿Tengo odio para con alguien? ¿No he perdonado a alguien? ¿Estoy viviendo en pecado? Muchas veces los sentimientos, cuando estás viviendo en la carne, ¿sabes qué hacen los sentimientos cuando estás viviendo en la carne? Estás listo para que te manipulen. Pero aquí dice, fíjate lo que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en vuestros pensamientos y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tus pensamientos están sometidos conforme a la palabra, no existe demonio que te pueda manipular ni controlar. A veces se allegan a personas a nosotros que están siendo movidas por espíritus del diablo. Y vienen con la estrategia del diablo, sin que ellos se den cuenta, para traer un problema y dejarte el problema en las manos. Y que tú se lo resuelvas. Y eso es en todas las áreas. Yo lo he visto y lo sigo viendo. Pero si nosotros ya tenemos la salvación y somos hijos de Dios, tenemos que ser sabios y usar lo que dice la palabra. Se los estoy diciendo porque eso es lo que sucede cuando personas
no han desarrollado el crecimiento espiritual. Quédate en el Espíritu, como dice Romanos 8, leí ahorita. Lo leí ahorita, mira, lo voy a volver a leer para que tengas ánimo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que anda en la carne y se dice cristiano y dice gloria a Dios, escúchalo bien lo que te estoy diciendo, pero anda en la carne, andas en los sentimientos carnales y te van a manipular, porque te van a manipular y te va a controlar. Hermanos, yo no quiero perder tiempo en ejemplos que no conviene. Pero usted tiene un espíritu de poder. Usted tiene un espíritu de amor. Y usted tiene una mente sana. La mente sana te hace determinarte, quedarte en la palabra. ¿Por qué? Porque sanamente dices, puedo hacer dos cosas, creerle a Dios o no creerle. Pero esa es tu decisión. Hermano, no se vaya. Quiero invitarte a que escuches esta información. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un consejo en Radio Vital. Los pensamientos disciplinados en la palabra de Dios te dan la habilidad de obedecer apasionadamente su perfecta voluntad. Pastor Eduardo Urrea. Si eres parte de la familia Radio Vital, comparte con nosotros desde donde nos escuchas. Nuestro WhatsApp es +1 480 843 6502. Amados radios escucha de Radio Vital, la fe y la certeza de lo que se espera. A cada creyente les extendemos esta cordial invitación. Activemos las características del fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Confesémoslo con nuestras bocas y creamos con el corazón. Recuerde que cada día de la semana activamos nuestra fe confesando las características del Espíritu Santo. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Radio Vital, el complemento de su vida. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Listen to Radio Vital. You will hear the good news of salvation, and you will be able to share through the streaming platform co.radio.net and onlineradiobox.com.
El mundo no tiene principios. Es cruel allá afuera. El mundo no pelea justo, pero nosotros no vivimos o peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestra profesión no son para mercadeo o manipulación, pero son para la demolición de la cultura completa y masivamente corrupta. Usamos nuestras herramientas de Dios para destrozar filosofías torcidas, derribando barreras erigidas en contra de la verdad de Dios, acomodando todo pensamiento y emoción e impulso suelto a la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia a la madurez. 2 Corintios 10, 3, 6. Traducción de la versión El Mensaje. Entre más le escuchas, más te gusta. Con una programación cristocéntrica diseñada para ti. Radio Vital. Aleluya. Continuamos con Fe Sin Barreras. Bienvenidos a aquellos los que se han conectado a la segunda mitad de este programa, Fe Sin Barreras. Para mí este programa es un programa tan especial porque estoy viendo a personas que testifican el dejar un estilo de vida y vivir otra nueva vida. Eso es lo que más me impacta a mí, cómo Dios a través de lo que he compartido conforme a la palabra de Dios, ellos simplemente dejaron de estar jugando al cristianismo y se determinaron a vivir la verdad de Dios, porque la vida nueva en Cristo es una garantía de vida. Dice que estábamos totalmente muertos en delitos y pecados. Y eso atrae un sufrimiento tremendo cuando Dios no está en la vida de una persona. Porque siempre va a estar influenciado bajo la influencia espiritual del maligno. Y cuando uno viene a Cristo y recibe a Cristo, ahora como nueva criatura, tiene acceso, ¿sí?, a que cada uno de nosotros vayamos tomando tan en serio como Dios toma en serio, como lo que es realmente para Dios. Un estilo de vida diferente totalmente, donde el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo es un estilo de vida. La Biblia nos enseñó y nos enseña y nos seguirá enseñando que aunque el hombre muera físicamente, ¿sí?, el hombre tiene vida eterna. Entonces, no nos tenemos que impacientar por vivir una vida apurados, ¿no? Hay gente que se le olvidó la importancia de tener el cuidado de valorar lo que Dios puso en su vida, esa vida nueva, ¿no? Y sin darse cuenta, vamos tras de otras cosas que no son las prioridades, donde el Señor mismo nos dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros nos apegamos a la vida espiritual, 100% a la vida espiritual, va a llegar el momento donde usted va a darse cuenta que fue la mejor decisión que tomó. ¿Por qué? Porque puedes ver al apóstol Pablo cuando él dijo: lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Ese hombre, estás hablando del apóstol Pablo, un gran ministro y servidor de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente dijo, yo ya no vivo en lo que la carne quiere, yo ya no vivo en el sistema carnal, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Quiere decir, ahora mi espíritu lo dirige el Espíritu Santo y la palabra, y mi espíritu le da instrucciones a mi consciente y a mi subconsciente, a mi mente, a mi alma y a todo lo que tenga funcionamiento en esta bola que traemos aquí arriba, ¿no? Le enseñaba ahorita a una persona el valor que tiene, que sepas qué es el subconsciente y qué es el consciente, porque muchas personas cristianas ni saben eso. Son tan espirituales según ellos, pero no entienden cómo funciona el espíritu, cómo opera el hombre interior y cómo opera el hombre exterior. ¿Por qué? Porque hay una dualidad, o sea, soy yo físicamente, sí, pero también soy espiritualmente. Y antes gobernaba el de afuera, los deseos de la carne. Ahora tiene que gobernar Dios en el hombre interior mío, para que se manifieste lo que Dios quiere que yo viva, en todas las áreas, emocional, mental, físicamente, financieramente. ¿Cómo no? Dios va a estar interesado en que yo esté bien financieramente. Claro que quiere que esté bien, pero tengo que ser diligente con Él. ¿Por qué? Porque de Él proviene todas las cosas buenas. No vienen por la suerte, hermano. No. Ha habido hombres y mujeres que se determinaron a creerle a Dios y sus vidas se transformaron. Aquí la ventaja que tenemos, que el Dios de nosotros es un Dios mega super poderoso. El apóstol Pablo me gusta cómo expresa el apóstol Pablo nos habla de lo débil que es la carne, pero también nos habla del poder que hay también en el hombre interior. ¿Sí? Entonces, ese es el punto importante que tenemos que aprender del apóstol Pablo, y te lo recomiendo. El capítulo 6 de Romanos, ahí está, muertos al pecado. Y puedes leerlo en tu casa para no tomar mucho tiempo. Si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y acuérdate que tú y yo resucitamos con Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. O sea, nosotros los que somos salvos, somos exclusivos para una vida maravillosa, una vida preciosa. No es, escúchame bien, que mientras tus sentimientos sigan gobernando, mientras tu raciocinio siga gobernando, mientras lo que tienes guardado en tus archivos guardados, en el subconsciente tuyo. Dios quiere que agarres tu subconsciente y lo tritures con la palabra de Dios. Renovaos, dice la palabra. Mi esposa, en tiempo, fiscalmente tenemos toda la documentación archivada de lo que es la iglesia y la administración de la iglesia. Y se compró una trituradora. Como son papeles serios, importantes, no los tira. Los agarra y ahí dura horas triturando y triturando y triturando hasta que se acaba.
¿Por qué? Porque ya se cumplió el objetivo de tener archivados esos documentos. ¿Sí? Así que yo te invito a que tengas en tu corazón la necesidad de ver cómo opera el hombre interior para que puedas disfrutar una vida maravillosa. Y veas la necesidad de retomar la senda antigua. Yo estoy convocándote a decirte, hey, no sigas haciendo lo que tú quieres hacer. Haz lo que Dios quiere que tú hagas. El hombre miente, pero Dios no miente. Sea Dios veraz, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Escrito está en la Biblia, ¿no? Pero una vez que tú tienes convicción de que Dios no te miente, ni nos miente, ¿por qué no hacerle caso? Pasamos nuestra vida y no nos estamos dando cuenta que cada día que vivimos no lo vamos a recuperar nunca, jamás. Nunca más. Una vez que este día, por ejemplo, que se está viviendo hoy, si tú no lo disfrutas, jamás lo vas a volver a vivir. Ya pasó este día. Y así cada día. Y la única manera de que cada día tú puedes vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria es confiado en Dios. ¿Por qué crees que la Escritura dice tirar toda vuestra ansiedad sobre el Señor? Que Él tiene cuidado de nosotros. Yo le he dicho a muchas personas, primero Dios y luego solo lo demás se va a ir acomodando. Y se los he enseñado de una manera muy práctica. Acomoda con inteligencia todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que más necesitas? ¿Sabes lo que más necesita un cristiano que de veras quiere un cambio en su vida? Necesita saber que Dios estableció la manera como se ejerce el reino. Número 1. Esto no es de hombres. Nadie vino a inventar cosas de lo que es del reino de Dios. Esas son cosas que Dios estableció. Y Él estableció 5 dones, regalos, 5 dones ministeriales para edificar el cuerpo de Cristo. No dijo a simpatizantes cristianos, no. El cuerpo de Cristo es el que está unido en el Espíritu a Jesús. ¿Sí? Cuando la Biblia habla que fuimos injertados en la vida verdadera, ahora la sábila que fluye por nosotros, ¿sí?, es la verdad de Dios, su palabra. ¿Sí? Y es para que lleves mucho fruto. De acuerdo al fruto, ¿cuál es el fruto del Espíritu? No dice los frutos, dice el fruto del Espíritu. Usted váyase a Gálatas 5:22. Para que lleves mucho fruto y vivas en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en ese gozo, en esa bondad. Entonces todo eso, cuando comiences a desarrollarlo tú, cuando te determinas a creerle a Dios y saber que eres miembro del cuerpo de Cristo, que eres miembro de su cuerpo, de su iglesia, nadie la va a edificar la iglesia. Él es el edificador. Si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. Y esta es obra del Espíritu Santo en cada cristiano. Pero el Espíritu Santo no opera cuando tú lo tienes constrictado haciendo lo que tú quieres hacer. Tú puedes decir, no, pero yo estoy orando y estoy haciendo aquello.
lo que hagas fuera de la voluntad de Dios está mal. ¿Por qué crees que Dios puso dentro de esos 5 dones ministeriales a pastores? Simple y sencillamente para que esa visión que Dios estableció en esa iglesia, ese pastor, ¿sí?, le va a añadir Dios a ese pastor las ovejas que realmente, porque Dios no puede ser burlado, pues nadie puede burlar a Dios. Esas ovejas que añade Dios las añade con un propósito, para que se una a la visión y juntos, porque a cada uno se le es repartido dones especiales para propósitos especiales. Entonces Dios va añadiendo para desarrollar juntos una visión, juntos ser fuerza espiritual, mental, emocional, física y financiera, ser fuerza, porque el evangelio opera con dinero. ¿Por qué opera con dinero? Porque se requiere el dinero. ¿Y por qué Dios hace prosperar a miembros que vienen y crecen financieramente? Para que aporten su aportación y apoyen la visión, como ahorita esta radio que estás escuchando y estás disfrutando. Es una aportación de personas que tienen un corazón para Dios. Hoy actualmente tenemos hijos espirituales en diferentes lugares y estamos viendo el corazón que ellos tienen y están apoyándonos a la radio. ¿Por qué? Porque los que Dios une no lo quieren, pero Dios no va a parar su proyecto. Acuérdate cuando Cristo les dijo que Él iba a morir, ¿sí? Le tuvo que decir a uno de sus discípulos: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque quería truncar el plan de Dios. El plan de Dios nadie lo va a poder parar. Esto se va a llevar a cabo y uno tiene que tomar la decisión, porque son planes de Él. Nosotros no, son planes de Él, y cuando nosotros obedecemos y nos sometemos y le decimos: Señor, perdóname, hágase tu voluntad y no la mía, empieza a desarrollarse. Y a cada uno se le es dado, una dotación de fe para que tú ahora hagas crecer esa fe. Tú la haces crecer, porque no viene el crecimiento de la fe a solo que sea por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde radica el crecimiento. Y una vez que te tienes carácter en el hombre interior, vas a empezar a vivir y a disfrutar cosas que pertenecen al reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Cristo todas las cosas en Él subsisten. En Cristo está todo. Todo está ahí. Y quiero leerte ahí en Filipenses algo que: por lo demás, hermanos, dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, de buena autoridad. ¿Quién es la mejor autoridad que tenemos? ¿No es acaso Dios? Aleluya. ¿Sí? Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué piensa una persona que no se congrega? ¿En qué piensa una persona que no está viviendo bajo la autoridad de Dios? Tiene una manera de pensar que va para allá, viene para acá, viene para allá, va para allá, quiero acá, o sea, no tiene constancia. ¿Por qué? Porque aquí no dice, la Biblia nos enseña y nos dice: por lo demás, hermanos. Fíjate que no le habla a los primos o a los desconocidos, les habla a los hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Nosotros tenemos que saber para qué usar los pensamientos. ¿Por qué? Porque ahora está bajo la autoridad de Dios tus pensamientos. Por eso te hablo
que en el sistema cerebral, en todo lo que es aquí arriba, la cabeza, es parte del templo del Espíritu Santo. Cuando tú sabes que de aquí para abajo es una parte y de aquí para arriba es otra parte, que es lo que enseñan las religiones cristianas, que dicen que aquí es la guerra, de aquí a aquí. No hay guerra. Cristo ya venció. Cristo ya venció. ¿Cuándo hay guerra? Cuando hay división. Cuando existen dos jefes. Pero cuando Cristo es el Señor de tu vida, en tu alma, en tu voluntad, en tu inteligencia, en tus deseos, en tus emociones, en tu consciente, en tu subconsciente, en tu mente, en tu mentalidad, cuando Él es el Señor, es Señor de aquí, y es Señor de aquí, y es Señor de todo tu cuerpo. Entonces, si Él es el único Señor, ¿cómo todo reino dividido perece? Pero, ¿qué nos están enseñando? No, que aquí la guerra es la batalla de la mente. ¿Cuál guerra? ¿Cuál batalla? ¿Cuál mente? Si dice la Biblia, si habéis muerto con Cristo, ahora tienes dos mentes. Pero necesitas crecer, necesitas una iglesia, necesitas un pastor. No trates de vivir la vida cristiana sin pastor. No lo hagas, pierdes tu tiempo. No hace mucho una persona me abordó y me dijo, pues Dios va a seguir tratando conmigo. Pues te voy a dar un consejo, le dije. Dios va a tratar contigo cuando tú estés bajo el orden de Él. Mientras el que va a tratar contigo es el Dios de este mundo y te va a poner una y otra y no la vas a ver llegar. Y te vas a desgastar. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas se hacen ancianos prematuros? La mortificación, la tensión, el odio, el rencor, las mortificaciones, las inseguridades. Dios no nos trajo a eso. Él nos trajo a su reino. Imagínate que ahorita fuéramos al cielo. Le digo a las personas como ejemplo, imagínate que fuésemos al cielo ahorita y camináramos allá físicamente hablando, y te dijera uno de los que va contigo, a ver, vamos a buscar a los homeless, vamos a buscar a los hospitales, vamos a buscar a los policías. No hay nada de eso. ¿Por qué no hay nada en el cielo de eso? Porque es la plenitud. Y el autor de la plenitud no vive dentro de ti. ¿Por qué no vivir la voluntad de Dios aquí en la tierra? Porque una vez que tú empiezas a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, vas a empezar a ser un instrumento de Dios para edificar. Porque a través de Él vas a recibir instrucciones. Hermanos, ya se despertó una generación, y se está despertando una generación que no va a limitar a Dios, que va a vivir dependiendo de Dios en espíritu y en verdad. Y vamos a comenzarlos a ver que yo veo un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque Dios siempre, ya está escrita la palabra profética, se va a cumplir porque se va a cumplir, porque se va a cumplir, así de sencillo. Contigo o sin ti se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios va a seguir el proyecto, pero sin mí o conmigo, Él lo va a seguir igual. ¿Por qué? Porque Él me puso a mí y me dijo, mira Eduardo, yo te traje a mi reino, pero no te puedo obligar a vivirlo. Y no me lo dijo así, pero yo a conclusiones he sacado que así fue y así es. Y ahora le digo, gracias Señor. ¿Por qué? Porque uno sigue felice de la vida. Hermanos, si hay alguien que de veras en su corazón se está quemando ahorita en su corazón, es lo que te está diciendo el Espíritu Santo. Ya no pierdas tiempo. Vuélvete a mí, dice el Señor, y haz lo que tienes que hacer, no lo que quieras hacer, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿Sí? Así que te invito a que seas parte de esa generación
de ese avivamiento a nivel mundial. Necesita Dios un remanente en todas las partes del mundo, que no lo limitemos y que ahora vean el poder de Dios como no se ha visto en estas últimas generaciones. Se va a ver de una manera impresionante. Su amigo y servidor Eduardo Urrea y toda la iglesia de creyentes de Ejército de Amor le dice gracias. Al equipo de Radio Vital le damos las gracias por su esmero, su trabajo. Bendiciones, estamos en contacto. Seguimos, siga adelante y por nada estéis afanosos. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. La Iglesia Ejército de Amor en